¿Qué tal, chicos? El video para este día lunes va a ser específicamente ya problemas de MRU, movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? De tipo vectoriales. No olvidarse, por favor, movimiento rectilíneo uniforme, palabra clave es velocidad constante. Siempre van a leer en alguna parte que diga velocidad constante. Ya, bueno, en este caso preparé dos problemas. El primer problema dice lo siguiente. Una partícula se desplaza menos 45i más 61j kilómetros con velocidad constante durante 48 minutos. Calcular. Literal A. La velocidad en kilómetros sobre hora. Entre paréntesis les pongo la nomenclatura porque no quiero que se equivoquen, por favor, en la simbología que usamos en cinemática. ¿Sí? Velocidad es la V con flecha. B, rapidez en metros sobre segundo. La rapidez es la V chiquita, pero sin la flecha. ¿De acuerdo? Es sin flecha, es un escalar, no se olviden. C, vector unitario de la velocidad. Fíjense cómo necesitamos también acordarnos de esas partecitas de los vectores. Vector unitario de la velocidad, ¿se acuerdan? Esa U grande con una V pequeña que me está diciendo unitario de la velocidad. Y el vector unitario del desplazamiento. Recuerden, como la velocidad y el desplazamiento son vectores, por ende, estos tienen unitarios, que en este caso serían la dirección del vector, ¿sí? No olvidarse. Entonces repasamos también eso y de paso afianzamos esa parte teórica. Desplazamiento y velocidad son vectores, distancia y rapidez son escalares. Listo. Bueno, de lo que se expone en el problema, los datos serían que el desplazamiento delta R, recuerden, esto es desplazamiento, era de menos 45 y más 61J, eso nos lo dice el problema arriba, se desplaza, por lo tanto ese es el desplazamiento. Esto se hace en 48 minutos, ¿sí? Y debido a que nos piden horas y segundos, le voy a poner directamente en horas, ¿ya? 48 minutos transformo a horas. Recuerden, una hora arriba, 60 minutos abajo. Elimino minutos con minutos y me quedan horas. Dividiendo 48 para 60 me da 0,8 horas. ¿Sí? Y tenemos ya para comenzar a calcular. Primero vamos, la velocidad, el vector velocidad se consigue dividiendo el vector desplazamiento para el tiempo. ¿Sí? Es decir, desplazamiento que tengo arriba dividido para el tiempo 0,8. En los procesos no necesito poner kilómetros arriba, horas abajo, solo se pone al final. ¿Sí? Entonces, listo, si nosotros dividimos 45 para 0,8 me da menos 56,25. 61 para 0,8 me da 76,25 J. Y ahora sí, como esa es la respuesta, sería kilómetros sobre hora, que es lo que me pide. Me pide la velocidad en kilómetros sobre hora, por eso es que transformé el tiempo, que era minutos, a horas, ¿de acuerdo? Entonces, esta sería la velocidad constante que tiene esta partícula, ¿de acuerdo? Fíjense, por favor, la necesidad de hacer operaciones con vectores. No se olviden, un vector dividido para un número se hace cada uno con este valor. 45 para 0,8 me da la I, 61 para 0,8 me da la J, 76,25. Continuando con esto en literal, B me dice que saque la rapidez, pero en metros sobre segundo, y está bien para que practiquemos cambio de unidades, ¿no? La rapidez, que es la V sin flecha, se define como el módulo de la velocidad. O también distancia sobre tiempo. Como no tengo la distancia, bueno, pues le hacemos directamente el módulo de la velocidad. Tenemos dos opciones. Escojan siempre la que esté más a la mano. En este caso, el módulo de la velocidad sería Pitágoras. Fíjense, Pitágoras otra vez con los valores y las componentes rectangulares de la velocidad. Menos 56,25, 76,25, cada una al cuadrado. No se olviden, por favor, cuando son negativos con paréntesis, y metiéndose en la calculadora nos va a dar que la rapidez es de 94,75 kilómetros sobre hora.
¿de acuerdo? Esto transformando a metros sobre segundo, que es lo que nos pide, y por eso transformamos, ¿sí? Ya saben, 1 kilómetro tiene 1000 metros, para que el kilómetro se vaya y me queden metros. 1 hora arriba, 3600 segundos, para que la hora se elimine con esta de acá y me queden segundos. Por favor, eso ya deben de dominar la transformación de unidades. Ya, multiplicando los 94.75 por 1000 y dividiendo para 3600 nos da una rapidez de 26,32 metros en cada segundo. Esa sería la rapidez, ¿sí?, transformada. Estos 94,75 son equivalentes a 26,32 metros sobre segundo. ¿Sí? Listo, ese sería el literal B. En el literal C es acordarnos cosas anteriores de los vectores y a su vez afianzar la cuestión vectorial de estas magnitudes. El unitario de la velocidad, se acuerdan que era el vector velocidad para su módulo, ¿sí? El vector velocidad para su módulo, recuerden que el módulo es la rapidez, en este caso por eso le pongo B. Ya, como ya tenemos en el literal A 5625 y 7625J, dividimos para su módulo. Pilas, por favor, aquí tendrán mucho cuidado. Miren que cojo 94,75 porque ese es el valor en kilómetros sobre hora. Dado que 5625 y 7625, ¿sí?, menos 5625 y 7625 estaba en kilómetros sobre hora, pues yo divido también para el módulo en kilómetros sobre hora. No puedo poner aquí este valor en kilómetros sobre hora y utilizar aquí 2632. ¿Por qué? Porque estamos mezclando unidades de medida. Por favor, eso sí, súper importante. Cuando voy a hacer la división, tienen que ser iguales las unidades de medida. Kilómetros sobre hora se eliminan y el unitario, como ustedes ya se acordarán, no tiene unidades de medida, me da menos 0,59i más 0,81j. Son unidades, más bien valores que me está diciendo cuál es la dirección del vector. No viene acompañado por unidades de medida nunca. Por favor, pilas en ese pedacito. Y finalmente, muy parecido, el unitario del desplazamiento sería el desplazamiento para su módulo, ¿sí? El desplazamiento tenemos como dato, es un dato que nos dio acá, ¿sí? Fíjense, menos 45,61 y divido para su módulo. Obviamente yo aquí, para no alargarle mucho, ya le saqué el módulo. El módulo deberíamos sacar Pitágoras a esto, ¿no? Eso ya saben ustedes, por eso me salté ese pasito. Aquí 75.8 es el módulo de esto. Ya aplicando Pitágoras da eso, 758. Y dividiendo, fíjense que me da menos 0,59i más 0,81j. Aquí viene algo que deben de tener siempre muy en cuenta. Fíjense vos, el movimiento es vectorial, es uniforme, por lo tanto, las direcciones de la velocidad y el desplazamiento siempre deben obligadamente que coincidir. Fíjense cómo el unitario de la velocidad y el unitario del desplazamiento coinciden. Son exactamente los mismos valores. ¿Por qué? Porque es lógico que si me muevo con cierta velocidad en cierta dirección, el desplazamiento debe tener esa misma dirección. Si no, no me podría estar desplazando en cierto tiempo, ¿sí? Eso sí, siempre en MRU, velocidad y desplazamiento, sus direcciones son las mismas. Comprobamos eso ahí y afianzamos algo más de teoría. ¿Ya? Ese es el problema 1. Vamos con el problema 2. En el problema 2 vamos a variar un poquito. ¿Sí? Quiero ir de a poco porque esto sí puede parecerles un poco confuso a algunos. El ejercicio 2 dice, una partícula que se mueve con velocidad constante, fíjense otra vez, velocidad constante, de 65i más 52j kilómetros sobre hora, es velocidad, llega a cierto punto de coordenadas, 35,17 kilómetros, en 3 horas. En 3 horas hace eso, ¿no? Pide con esos datos calcular la posición, fíjense, posición que tenía la partícula en t igual a 1 hora, cuando el tiempo marcaba ya 1 hora.
A ese le vamos a llamar posición, guaguas. Verán, posición es R y es vector. R1 para que vaya a concordancia con el t igual a 1. R1 va a ser en t igual a 1. B, el desplazamiento es un vector desde t igual a 1 hasta t igual a 3. Desplazamiento es delta R. Irán viendo, posición es R, desplazamiento es delta R. Y como me dice del tiempo, de la hora 1 a la hora 3, le voy a poner 13, de 1 a 3. Nomenclatura que yo le pongo para entenderme mejor, que ya saben que ustedes tienen que ir aprendiendo a hacer eso para que ustedes sepan y se acuerden qué es lo que están haciendo. Y finalmente se dice la distancia en el intervalo anterior. O sea, ¿qué distancia recorrió en el intervalo anterior? Le voy a poner distancia de la hora 1 a la hora 3. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Vamos con los datos. Lo que es facilito y claro es que la velocidad, vector velocidad es 5i más 52j kilómetros sobre hora. Eso está clarito, lo dice ahí. Y lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente. Dice, llega al punto 3517, llega al punto. Llegar al punto es llegar a un lugar. Y cuando llego a un lugar, eso es un vector posición. Debemos de ir notando qué es cada cosa. Entonces, si yo llego a un punto, a un cierto lugar, eso es un vector posición. Entonces, esos 35i más 17j, aquí están coordenadas rectangulares, le pongo en componentes, ya vienen a ser la posición 3. ¿Por qué le puse posición 3? Porque dice en 3 horas. O sea, cuando el reloj marcaba las 3 horas, ahí llegué a este punto que viene a ser una posición. Ya, listos, pilas con esos detalles. Ya con eso podemos calcular en este caso 3 literales, pero que sí toca tener más cuidado con la forma verbal que me dice el ejercicio y que algunos no le van a cachar al inicio de qué es en física utilizando simbología. Vamos, en el literal A me pedía el desplazamiento delta R, ¿sí? ¿Qué hizo? Desde la posición que tenía la partícula en el tiempo 1, ¿sí? R1, ¿sí? R1. Ahí me pedía la posición donde estaba cuando recién el reloj marcaba 1 hora. Nosotros sabemos que, ¿ya? El desplazamiento desde la hora 1 a la hora 3, ¿sí? Es la resta de posiciones. No se olviden. Desplazamiento es cambio de posición. Posición final, que sería en la hora 3, menos la posición inicial, que sería la hora 1. ¿Sí? Pongo así porque tenemos R3, ¿sí? Y nos pide R1. Entonces, en esta formulita queda perfecto, ¿ya? El desplazamiento de 1 a 3 es posición final 3 menos posición inicial 1, ¿ya? Fíjense ahí, posición final 3 menos posición inicial 1, cuando el reloj marcaba 1 hora, ¿ya? Pero a su vez, ¿qué pasa? Que los desplazamientos también tienen otra fórmula. La fórmula básica del MRU dice que el desplazamiento es la velocidad por el tiempo. Fíjense que en velocidad no pongo 1,3 porque la velocidad es la misma, es constante, significa que nunca cambia. De estas dos fórmulas, esta por un lado y esta por otra, obviamente me quedo con la que me conviene. ¿Cuál me conviene? Fíjense, me conviene esta R3 menos R1 es igual a B por T. ¿Sí? Me quedo con la segunda parte de la ecuación, porque delta R13 yo no tengo ese valor. ¿Sí? Eso yo no tengo, de hecho eso se pide calcular en el literal B, pero esta sí tengo. ¿Sí? Tengo R3, tengo la velocidad, tengo el tiempo y calculo R1. Entonces me quedo simplemente con la ecuación, ¿sí? La segunda ecuación que nace de nuestros conocimientos de MRU, ¿sí? Simplemente me quedo con este pedacito de aquí, ¿de acuerdo? Con este pedazo de aquí, ¿ya? Esto es igual a esto es igual a esto, ¿ya? Y me quedo con ese pedazo. Entonces, fíjense ahí, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo quiero R1. Como quiero R1, yo voy a despejar R1, ¿ya? R1 que está restando pasaría a sumar a la derecha,
¿sí? A sumar a la derecha, y B por T pasaría a restar, ¿sí? Es decir, que R1 quedaría positivo y el B por el T pasaría a restar al R3, ¿sí? Es como que este le pasó acá y el B por T le pasó a restar del R3. Eso es lo que hice en la parte de acá, de forma directa, la necesidad que tanto habíamos dicho del despeje de fórmula, ¿sí? Entonces resulta que R1 acá es igual a R3 menos BT, porque todo este término pasa a restarse acá, menos BT. R1 es R3 menos BT. Como si tengo todos los elementos, simplemente sustituyo. R3 será la posición en la hora 3, que está aquí. La velocidad estaba de dato, también 65i más 52j. Y el tiempo, recuerden, es en este caso 2 horas, porque cuando el reloj marca ya 1 hora a cuando marca 3 horas, ¿cuánto pasó de tiempo? Son 2 horas. Ahí hay que tener mucho cuidado. No es de poner ni 1 ni 3, sino simplemente 2 horas. Y es obvio, ¿no? Se ve el cambio en el tiempo, ¿sí? Tengo la posición 1 a la posición 3. Eso me da 2 horas. Lo que me queda, ¿sí? Copiando estos valores, 35i más 17j menos 65 por 2, 130, 52 por 2, 104. ¿Sí? No olvidarse la ley de signos. Menos por más es menos. Aquí menos por más es menos. ¿Sí? Por favor, en esta partecita de nuevo les explico, ¿no? Porque aquí hay varias operaciones con vectores. Multiplico este vector por 2, 65 por 2, 52 por 2, y aplico ley de signos con el negativo. Y esto me da menos 130 y menos 104. En esta parte, haciendo is con is, jotas con jotas, ¿sí? Hago una resta de vectores porque están cambiando los signos. Y resulta que la posición que tenía esta partícula cuando recién había pasado 1 hora es de menos 95i menos 87j kilómetros. Ojo, esto es kilómetros, ¿sí? Posiciones, desplazamientos, distancias se miden en unidades de longitud, kilómetros, metros, centímetros, milímetros, de acuerdo al ejercicio. ¿De acuerdo? Y vamos, literal B. En el literal B, ahora sí me pide el desplazamiento desde t igual a 1 a t igual a 3. Como dijimos, le vamos a llamar delta R3. Pero aquí miren que conviene usar la fórmula clásica. Yo le veo más rápido. Delta R3 es el cambio de posición. Posición final menos posición inicial. Como yo ya tengo R1, ya puedo calcular. R3 era 35i más 17j. Y R1 acabo de calcular. Es menos 95i menos 87j. Cuidado con el signo. ¿Ya? Esto acabo de calcular literal A. Hago ley de signos. Esto se hace positivo. Fíjense acá. Y se suma lo que me da un total de un desplazamiento de 130i más 104j kilómetros. Eso se desplazó en el trayecto de la hora 1 a la hora 3, que vinieron a ser en realidad 2 horas, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense por favor con mucho detalle, tengan cuidado en esos elementos, sobre todo la ley de signos, sobre todo cuando tengo paréntesis. Ese es el desplazamiento de la hora 1 a la hora 3, en ese intervalo de tiempo. En el literal C finalmente me pide la distancia que recorrió en ese intervalo, ¿ya? La distancia que recorrió en ese intervalo viene a ser, ya saben ustedes, el módulo del desplazamiento que se hizo en ese tiempo. Es decir, la distancia es el módulo del desplazamiento de la hora 1 a la hora 3. Es así como le llamamos. Entonces, como yo ya tengo el desplazamiento arriba, saco el módulo 130 al cuadrado más 104 al cuadrado, lo que me da un valor de 166,48 kilómetros. ¿De acuerdo? Esa es la distancia que yo obtuve
Y bueno, no olvidarse, las unidades de medida se conservan. Si el desplazamiento estaba en kilómetros, la distancia está en kilómetros. En eso sí, son exactamente las mismas unidades. Otra cosa más, en el literal B, el desplazamiento hicimos con R3 menos R1. Pero hago una acotación también. Si es que quisieran ustedes y se acordaran la otra fórmula, también les va a dar lo mismo con la otra fórmula que pusimos ahí mismo. ¿Se acuerdan que delta R también es B por T? Podemos comprobar, y eso hice para que vayan viendo cómo tenemos dos alternativas a veces cuando nos aprendemos bien las fórmulas, ¿ya? Sabemos que delta R es velocidad por el tiempo, ¿sí? Ya, como la velocidad sí tenemos y el tiempo es de 2 horas desde la hora 1 a la hora 3 hay 2 horas, ¿sí? Fíjense que el desplazamiento es 130 I más 104 J kilómetros sobre hora, que es lo que nos salió en literal B. Ya, es decir, en literal B tenemos dos opciones de calcular: restando posiciones o multiplicando la velocidad por el tiempo, ¿sí? En este caso, el intervalo de tiempo en el cual se estuvo moviendo, en el cual me piden que haga ese cálculo. ¿Ya? Bueno, chicos, entonces estos son ya ejercicios en donde comenzamos a verle un poquito más especialmente las fórmulas. En MR1 no hay mucha fórmula. Como ya saben, son dos fórmulas. Velocidad es desplazamiento sobre tiempo, ¿sí? Y desplazamiento es posición final menos posición inicial. El resto son cosas que ya hemos aprendido, que ya hemos sabido y van ligados a la teoría. Cuando la rapidez a módulo, ya sabemos que eso es por cuestión teórica. Cuando sabemos que la distancia es el módulo de desplazamiento, también es teórico. No olvidarse esos detalles. Y bueno, por favor, me la hacen llegar, sea por el WhatsApp o por los mensajes del aula virtual. Cuídense, que pasen bien, que tengan un buen lunes. Chao, chao.